Revelado, en la boda de mi hermana, descubrí un dolor oculto que transformó mi vida para siempre. Carlos se encontraban atrapado en un torbellino de luces y risas. La boda de Valeria, su hermana, era un espectáculo vibrante, pero él se sentía completamente desubicado. Mientras los mariachis tocaban enérgicamente, él sondeaba la multitud en busca de un rincón donde pudiera inhalar un poco de aire fresco. Apreciaba lo que ese día significaba para su familia, pero la presión que lo atenazaba lo hacía sentir como un extraño, incluso en su propia casa. En su trabajo como ingeniero, se sentía como un pez en una pecera, nadando en círculos sin rumbo, su talento despreciado en un entorno que valoraba más la mediocridad que la innovación. Las horas se deslizaban lentamente y su mente, atormentada por pensamientos de injusticia y frustración, vagaba lejos de la celebración. El bullicio lo envolvía, pero el peso de su insatisfacción lo abrumaba. Mientras un grupo de primos reían a carcajadas, su abuela se acercó. Con una dulce sonrisa que evocaba recuerdos de la infancia, le preguntó: ¿Cómo te va en el trabajo, hijo? Esa sencilla pregunta desató una tormenta interna. Carlos se sintió atrapado entre la lealtad a su familia y el deseo de reconocer una verdad que podría sacudir los cimientos de su historia. Fue entonces cuando su abuela, sin saber, mencionó un viejo secreto, una finca familiar perdida en el tiempo, vendida por un pariente codicioso que había debilitado su patrimonio. El impacto resonó en su pecho. Toda la frustración acumulada tuvo un sentido nuevo. Esa revelación, aunque distante, se sentía como una herida expuesta. Una corriente de dolor y rabia se formó en su interior. ¿Por qué nunca se había hablado de eso? ¿Cuántas veces su familia había lamentado su pérdida sin saber el verdadero culpable? La angustia se mezclaba con un renovado sentido de propósito. Carlos no podía permitir que la injusticia permaneciera sepultada. Mientras los invitados brindaban por el amor de Valeria, el conflicto en su corazón crecía. Una lucha feroz entre la obediencia a su familia y el deseo de justicia lo devoraba por dentro. No quería arruinar la boda, pero cada acorde festivo parecía intensificar su necesidad de confrontar la verdad. ¿No puedo hacer esto? ¿Qué tal si todo estalla?, pensó, pero también sabía que lo que había descubierto no podía ser ignorado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Un escalofrío recorrió su espalda cuando sus ojos se encontraron con su tío, el hombre al que había escuchado culpar de la traición familiar. Una nube de tensiones se cernía entre ellos. Carlos sintió como su respiración se volvía irregular y su estómago se retorcía. ¿Estaría listo para encarar a quien había traicionado su legado? No más silencio, resonaba una y otra vez en su mente. El peso de la historia familiar se hacía más pesado en cada segundo que avanzaba. El sí de Valeria rompió el silencio en la sala, pero el momento solo acentuó la dirección de su tormento interno. En un giro inesperado, una chispa de decisión lo empujó hacia adelante. El deseo de justicia inundaba su mente. Los ecos de la música y las risas se desvanecían, dejando solo la verdad de su dolor. ¿Este es mi lugar?, se preguntó mientras se preparaba para enfrentar la verdad, sabiendo que su vida jamás volvería a ser la misma. Carlos respiró profundo, sintiendo como el aire fresco de la noche atravesaba su ser. La luminosidad del evento lo envolvía, pero él estaba cada vez más aislado. Se separó lentamente del bullicio y buscó un lugar tranquilo en el jardín trasero, donde las luces colgantes titilaban suavemente. Necesitaba claridad, un momento para organizar sus pensamientos. La revelación de su abuela continuaba resonando en su mente. La traición de la venta de la finca no solo representaba una pérdida económica, sino la fractura de su identidad familiar. Carlos empezó a preguntarse si había otros secretos ocultos. ¿Cómo había permitido su familia que la historia se desvaneciera sin una lucha? Esa inquietud se transformó en un fuego interior. Había llegado el momento de no solo hablar, sino de actuar. Determinó que debía investigar más sobre la finca y la historia familiar. Para combatir la frustración en su trabajo, planeó dedicar las noches a recuperar información, investigar documentos y hablar con familiares olvidados.
esta búsqueda podría ser tanto una manera de honrar su legado familiar, como una vía para redescubrir su propio autocrecimiento, algo que había estado relegando a un segundo plano desde hacía demasiado tiempo. Mientras la noche avanzaba, su mente empezaba a despejarse de las sombras de la duda. Sus ojos se llenaron de determinación. No podía volver a la oficina otro día sin un propósito claro. Hacía tiempo que su potencial estaba estancado, y esos años de mediocridad debían ser reemplazados por una proyección firme de quien quería ser. Sin embargo, había algo inquietante en la decisión que acababa de tomar. Su tío seguía siendo una figura central. Era el símbolo de la traición, representando todo lo que Carlos despreciaba en su propia vida. ¿Acaso su búsqueda de justicia ardería dentro de él hasta consumirlo? En un arrebato de ira contenida, empezó a visualizar el momento en que se enfrentaría a su tío. Las palabras se alineaban en su mente como un discurso preparado, como un puente que debía cruzar. Pero también sabía que inyectar emoción en esa confrontación podría resultar en una explosión que pese sobre su conciencia. En su búsqueda de justicia, Carlos entendía que no podía perder de vista su crecimiento personal. Este no debía ser solo un viaje de venganza. Tenía que aprovechar la oportunidad para aprender y desarrollar habilidades que había dejado de lado por temor a no ser suficiente. Tal vez su trabajo como ingeniero tenía más potencial del que había explorado. ¿Podría convertir esa frustración en innovación? La idea empezó a sembrar entusiasmo en su pecho. Carlos se prometió a sí mismo que actuaría con integridad. Antes de lanzarse contra su tío, necesitaría reunir pruebas, hablar con las personas adecuadas y realmente entender la historia familiar. Este sería un camino de autodescubrimiento, de reafirmar su enfoque profesional y reclamar el legado que le pertenecía. A medida que se adentraba en sus pensamientos, ya no se sentía como el pez en la pecera. Ahora se visualizaba como un navegante, listo para explorar aguas desconocidas en busca de su lugar en la historia de su familia. La noche se transformaba, y con ella, sus pensamientos se tornaban en un plan. Al regresar al salón, el ruido de las risas y la música volvió a inundar sus sentidos, pero ahora lo hacía con un aire renovado. La vista de su hermana y su nuevo marido bailando juntos le trajo claridad. Valeria había tomado decisiones valientes que llevaban a un futuro brillante. Carlos finalmente se dio cuenta de que era su turno. Justo cuando estaba a punto de compartir su decisión con Valeria, la mirada de su tío se cruzó una vez más con la suya. Esa chispa de desafío lo retó a dar un paso decisivo. En el fondo, una voz le decía que había llegado el momento de enfrentarse no solo a su tío, sino también a sí mismo. Con cada segundo que pasaba, la tensión lo empujaba hacia un camino del que ya no había regreso. ¿Estaría listo para cruzar esa línea? La incertidumbre se arremolinaba en su estómago mientras daba un paso adelante, consciente de que cada decisión resonaría en su vida para siempre. La mañana siguiente Carlos se despertó con una mezcla de preocupación y determinación. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero su mente seguía envuelta en la oscuridad de la traición. Sabía que el proceso de enfrentar a su tío no sería fácil, y que requeriría una preparación mental y emocional que se había vuelto esencial en su vida. Decidió comenzar su búsqueda de información en la antigua finca familiar. Allí, cada rincón tenía un recuerdo, cada objeto una historia. Pero no quería solo revivir el pasado, quería entenderlo, desenredar las verdades ocultas detrás de la venta y la decisión que había marcado su vida. Tras reunir un cuaderno y un bolígrafo, Carlos se dirigió hacia la finca. La nostalgia lo golpeó en la entrada. La senda de piedras, el aroma de los árboles, todo era familiar y, al mismo tiempo, doloroso. Caminó dentro como un explorador en búsqueda de su propia historia. Mientras inspeccionaba las habitaciones, encontró documentos olvidados en un baúl, llenos de polvo y memorias. Uno en particular capturó su atención: correspondencia entre su abuela y un viejo amigo. La carta estaba llena de anhelos, pero también de referencias a discrepancias familiares y decisiones cuestionables. Carlos sintió como el fuego de la curiosidad se avivaba. No solo era una tarea de redención familiar, era un viaje hacia su propio descubrimiento. Cada página que leía le proporcionaba fragmentos de información, piezas de un rompecabezas que comenzaba a tomar forma. Se dio cuenta que su familia había vivido momentos críticos que habían sido silenciados por el tiempo. Las decisiones de sus antepasados a menudo reflejaban miedos y ambiciones que Carlos empezó a cuestionarse. ¿Sería él también víctima de esos mismos patrones? Esa tarde se encontró en la necesidad de hablar con algunos familiares que podían tener más datos que compartir. Aunque había evitado esas reuniones familiares por años, ahora se sentía impulsado a romper ese ciclo de distancia emocional.
La idea de una traición pasiva lo llevó a tomar un llamado decisivo hacia sus primos y tías, quienes durante mucho tiempo habían sido solo figuras borrosas en su vida. En su primera conversación con su prima Mariana, una investigadora local, Carlos sintió que un nuevo camino se abría ante él. Mariana había estado recopilando información sobre la historia de la familia, incluyendo la venta de la finca. Su llegada generó una chispa. Juntos, comenzaron a desentrañar historias ocultas y secretos que desafiaban la noción de lealtad que habían mantenido por tanto tiempo. A medida que exploraban, Carlos se sintió más fuerte y más seguro. No solo estaba investigando su historia familiar, sino redefiniendo su propia identidad. Poco a poco, la frustración que había sentido en su trabajo empezó a encontrar un propósito renovado en el proceso. Sin embargo, un nuevo dilema le surgió: ¿hasta qué punto estaba dispuesto a llegar para desenterrar la verdad? A medida que la información se acumulaba y descubría más sobre la venta de la finca y las decisiones de su tío, la audiografía de su vida recién descubierta le planteaba retos morales profundos. Cada revelación parecía acercarlo más a una confrontación inevitable con su tío. El remordimiento por las decisiones pasadas de su familia balanceaba una nueva valentía, y con cada nueva pista que seguía, la presión aumentaba. La búsqueda le había revelado no solo sus raíces, sino también la necesidad urgente de enfrentarse al futuro que había estado evitando. Pese a todos sus souvenirs dialécticos sobre el pasado, la resolución del presente se hacía urgente. Carlos comprendió que su crecimiento dependía de esta confrontación, un viaje que ya no podría posponer. Finalmente, tomó la decisión de enfrentarse a su tío, no solo como un acto de justicia, sino como un acto liberador de su propia historia. Mientras se preparaba para la siguiente reunión familiar, la idea de abordar el tema en la cena lo llenaba de adrenalina y temor. Sabía que las palabras que pronunciaría no solo cambiarían su relación con su tío, sino que también podrían redimensionar su propia existencia. Justo cuando se preparaba para salir, sonó su teléfono. Era Mariana, con una noticia inesperada que podría cambiar el rumbo de toda su investigación. ¿Qué más había descubierto? La incertidumbre y la expectativa lo desbordaron en un instante, dejándolo al borde de una nueva revelación vital. Carlos sintió que su corazón se aceleraba mientras respondía a la llamada de Mariana. La voz de su prima era un eco vibrante de emoción contenida, y su intriga lo empujó a abandonar la inercia que lo había mantenido estancado. No solo necesitaba saber qué había encontrado, sino que esa información podría ser el catalizador en su confrontación con su tío. Carlos, descubrió un viejo registro familiar. Hay un documento que menciona una reunión clandestina entre tu tío y un grupo de inversionistas. No es solo la venta de la finca, hay un trasfondo oscuro que puede poner en duda toda su credibilidad, dijo Mariana con tono grave. La tensión se convirtió en un nudo en el estómago de Carlos. Sus pensamientos se dispararon en múltiples direcciones. ¿Qué secretos escondía su familia? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para proteger su legado? En ese instante, la búsqueda de la verdad no solo se tornó en un objetivo personal, sino en una misión que sacudiría las estructuras de su vida. La urgencia de reunirse con Mariana le invadió. Con su cuaderno en mano, como un escudero en una batalla, se dirigió a su casa. Al llegar, la expresión de su prima era un mapa de inquietud y determinación. Carlos, esto va más allá de lo que imaginábamos. Tu tío ha estado tomando decisiones en la sombra. No solo estamos hablando de una propiedad, sino de la historia que tejió tu familia. A medida que repasaban el contenido del documento, Carlos sintió que cada palabra resonaba en un recóndito de su mente, como un eco de viejo rencor. Mariana, eso cambia todo, murmuró. Las conexiones entre los hechos se tornaron evidentes. Lo que inicialmente parecía solo un asunto económico, se revelaba como un entramado de ambiciones y traiciones. El peso de la verdad comenzó a desbordarse en su conciencia. Reflexionó sobre su propia vida, sus decisiones pasadas y cómo el miedo a la confrontación le había impedido ser el mismo. Debo actuar, pensó, al notar que la valentía anidaba en su interior. Esa revelación dio un vuelco a su perspectiva. No se trataba solo de enfrentarse a su tío, era una lucha por su propia identidad, por liberarse de los grilletes que el pasado había impuesto sobre él. El día de la cena se aproximaba, y con él crecía la presión de su revelación inminente. Decidió preparar una estrategia, una forma de expresar no solo sus dudas, sino su necesidad de respuestas. Meditó sobre frases que pudiera usar, formas en las que pudiera confrontar sin perder la compostura, sin dejarse arrastrar por la emoción. Los recuerdos de su infancia en la finca le inundaron en oleadas. Las risas, las historias de su abuela, todo lo que había querido reseguir, ahora ocupaba un lugar en su mente con un nuevo significado.
Comprendió que había llegado el momento de mostrar su verdadero rostro, el de un hombre valiente, que no teme aportar claridad a las sombras familiares. Mientras se preparaba para salir, sintió una oleada de despego emocional. Las palabras de Mariana reverberaban en su mente: no temas al enfrentamiento, busca la verdad para liberarte. Esa frase se convirtieron en un mantra que lo impulsaba hacia adelante. De repente, la puerta de la habitación que había sido su refugio se sintió más como un umbral a un nuevo capítulo de su vida. Justo cuando estaba a punto de salir, su teléfono sonó nuevamente. Era un mensaje de texto de Mariana, que decía: Carlos, hay algo más que necesitas saber antes de la cena. Debes estar listo para la verdad, y la verdad puede doler. En sus entrañas, Carlos sintió una mezcla de inquietud y determinación. ¿Qué más podría poner en entredicho su historia? La incertidumbre lo envolvía como una sombra, pero entendía que cada paso hacia la verdad lo acercaba a desatar el nudo de su propia existencia. Sin más dilación, se dirigió hacia la cena, listo para enfrentar no solo a su familia, sino a sí mismo. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente: ¿cuán lejos estaría dispuesto a llegar para descubrir lo que realmente había estado oculto? Carlos llegó a la cena con una mezcla de ansiedad y determinación que palpaba en cada paso que daba. El murmullo de las conversaciones familiares, las risas y el clinquín de los cubiertos, todo parecía lejano y difícil de asimilar. La calidez del ambiente no hacía más que intensificar el frío en su pecho. Ya no era el sobrino que asistía a las celebraciones sin cuestionar, sino un hombre preparado para confrontar las verdades que habían permanecido ocultas. Mientras se sentaba a la mesa, recordó las palabras de Mariana: la verdad puede doler. Esa advertencia resonó en su mente, erigiendo barreras y un sentido de urgencia. Observó a su tío, el patriarca de la familia, quien reía con un aire de despreocupación que Carlos encontró difícil de soportar. Había algo profundamente inquietante en esa despreocupación, una máscara que ocultaba secretos. La cena comenzó, los platos se servían y la conversación fluía, pero Carlos se sentía cada vez más distante. En un momento de calma falsa, decidió que era ahora o nunca. Carraspeó para llamar la atención, y, con el corazón latiendo con fuerza, se dirigió a su tío. Tío, hay algo de lo que debemos hablar. La mesa quedó en silencio. Miradas curiosas se entrelazaron con miradas de desaprobación. ¿Acaso no es esta una ocasión para celebrar?, preguntó su tío, con un tono que denotaba tanto incredulidad como irritación. No se trata de eso. Mariana encontró un documento que habla de decisiones que usted ha tomado en secreto, decisiones que afectan a nuestra familia. Carlos respondió, sintiendo que cada palabra era un paso hacia un precipicio. El rostro de su tío cambió, se volvió sombrío y serio. Carlos, quizás deberías abandonarlo. No todo se cuenta en la mesa. Esa respuesta solo avivó el fuego en su interior. Estaba cansado de las sombras que acechaban su existencia. En este momento, no puedo quedarme callado. Necesito saber la verdad. Necesitamos saber la verdad, replicó con apenas un hilo de voz, pero lleno de significado. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo. Su tío se mantuvo en silencio, pero la incomodidad se sentía palpable. Las tablas de la familia, esas que solían ser sólidas y estables, comenzaban a tambalearse. Después de lo que pareció una eternidad, la mirada de su tío se ablandó un poco. Su voz, casi un susurro, se dejó escuchar: lo que te ocultan no es fácil de digerir. Carlos sintió que se le saltaba el corazón. Estaba al borde de descubrir un aspecto de su historia familiar que podía cambiarlo todo. Era responsable de su pasado, pero también de su futuro. Sin embargo, una sombra de duda lo atravesó. Estaba preparado para lo que estaba a punto de escuchar. Se levantó, buscando claridad, el ambiente cargado de murmullos. Se retiró al balcón, llevando consigo la incertidumbre. Necesitaba pensar, meditar sobre lo que había desatado. La verdad era una espada que podía tanto liberar como destruir. Mientras el aire fresco le golpeaba el rostro, contempló lo que estaba en juego: su futuro, su identidad, su familia. Descubrir la verdad conllevaría riesgos, desvelar secretos podría crear una fractura irreparable en su historia familiar. Enfrentar su pasado exigía valor, y decidir si quería seguir en esta búsqueda era el verdadero reto. En ese instante, su teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje de Mariana: Carlos, hay algo más que no te he contado. Esto es más complicado de lo que pensábamos.
Las palabras flotaban en el aire, envolviéndolo en una mezcla de curiosidad y temor. Carlos comprendió que, si quería avanzar, debía estar dispuesto a enfrentar hasta su propia percepción de la lealtad y el amor familiar. Sin embargo, había un abismo que se profundizaba entre la decisión de conocer la verdad y el temor a perder lo que aún valoraba de su familia. Esa tensión permanecería latente mientras se preparaba para ingresar nuevamente a la sala, dispuesto a descubrir hasta dónde estaba dispuesto a llegar. Las sombras no eran el único enemigo al que se enfrentaba, sino también sus propios miedos. ¿Sería capaz de hallar la fortaleza para enfrentarlos? Carlos respiró hondo antes de volver a la mesa. El aire frío lo había ayudado a calmar, aunque solo un poco, esa tormenta emocional que azotaba su mente. Sabía que los próximos pasos podían cambiarlo todo. En su interior, un conflicto profundo se gestaba entre el deseo de la verdad y la necesidad de pertenecer a su familia. Estos momentos se sentían como un punto de no retorno. Cuando entró nuevamente, los rostros de su familia se iluminaron con sonrisas que parecían forzadas. La conversación había recuperado su tono despreocupado, pero la atmósfera a su alrededor transmitía un sentido de urgencia latente. Algunos ojos lo seguían con curiosidad, otros se apartaban rápidamente, como si temieran que su mirada pudiera desvelar secretos. Carlos volvió a su asiento, solo para ser bombardeado por preguntas triviales. ¿Te gustaría más vino, o has crecido tanto? ¿Qué tal va el trabajo? Sin embargo, sus pensamientos no estaban allí, eran ecos de la realidad que había arrastrado hasta ese momento. En su mente, los comentarios superficiales se desvanecían, su única preocupación era el mensaje de Mariana y la promesa de una verdad oculta. La cena continuó, y con cada bocado, la tensión dentro de Carlos crecía. Su tío, quien lo había tratado como un hijo en su niñez, ahora pareció un extraño. Esa distancia lo incomodaba, y no soportaba la idea de mantener esa fachada por más tiempo. El chico que había sido solía buscar la aprobación de su tío, ahora, necesitaba desmantelar los pilares de esa admiración. Un momento crucial llegó cuando alguien, probablemente para romper el hielo, sugirió un brindis. Con sus copas alzadas, Carlos sintió un nudo en el estómago. Fue entonces que decidió que ya no podía esperar más. Quiero hacer un brindis, pero no por aquello que todos creen que deberíamos celebrar, declaró, desafiando las miradas incrédulas. Este año ha sido un desafío para todos nosotros, pero me gustaría que brindáramos por la apertura y la verdad. El murmullo se detuvo. El rostro de su tío se tornó grave, y esas miradas de desaprobación regresaron. Carlos, esto es realmente necesario. La voz de su tío sonó dominante, con un claro tono de advertencia. No puedo seguir viviendo en la oscuridad, respondió, sintiendo como la determinación crecía con cada palabra. Es hora de abrir las puertas que han permanecido cerradas demasiado tiempo. Si existen verdades que han lastimado, es momento de enfrentarlas. El silencio era abrumador, cargado de una mezcla de asombro y tensión. Pero, paradójicamente, también había un ligero dejo de alivio. A medida que las palabras salían de su boca, Carlos sentía como una parte de él se liberaba, despojándose de un peso que había estado llevado en silencio durante años. Después, la mirada de su tío se volvió sombría y desproporcionadamente seria. Carlos, te estás adentrando en un terreno peligroso. Hay cosas que pueden cambiar radicalmente cómo ves a nuestra familia. No todas las verdades son lo que parecen. La advertencia no pasó desapercibida. Carlos se preguntó si en su insistencia había desencadenado una realidad que lo superaría. A medida que la noche avanzaba, Carlos sintió que las preguntas que había planteado podían haber generado una posible fractura en su familia. Sin embargo, dentro de esa discordia, crecía también una senda hacia su propia emancipación. Era ahora o nunca. Tenía que caminar hacia lo desconocido, aunque eso pudiera significar perder su conexión con aquellos a quienes amaba. Su mente se preparó para lo que había de venir. Estaba aprendiendo a ser un hombre que busca confrontar sus temores y encontrar su verdad. Ya no había vuelta atrás. Con cada movimiento, Carlos trazaba un sendero hacia una transformación inevitable, dispuesto a descubrir el verdadero costo de conocer lo que había sido ocultado. La incógnita crecía, y en su pecho, el hecho de que ella adivinara un secreto más grande se amalgamaba con la determinación de seguir adelante. Mientras se acomodaba en la mesa, vio a Mariana al fondo, su rostro lleno de expectación. Carlos sintió que su corazón latía con fuerza una vez más. La verdad no sería el único descubrimiento de esa noche, también computaba las decisiones que tomaría a partir de ahí. Con cada indicio adelante, la frase en la mente de Carlos resonaba: lo que viene es solo el comienzo. ¿Hacia dónde lo llevaría esta búsqueda que apenas comenzaba?
Carlos se encontraba atrapado en un vórtice emocional. Su mirada vagaba entre su familia, cada uno absorbido en sus propias pequeñas realidades, mientras él luchaba con la turbulencia interna que había desatado. Aquel brindis había hecho resonar un eco profundo de lo que había permanecido en silencio por tanto tiempo. Sabía que debía actuar y, sin embargo, la incertidumbre sobre cómo proceder lo mantenía en un estado de alerta constante. El resto de la cena transcurrió entre conversaciones banales que apenas lograban distraerlo. Agradecido de no ser el centro de atención, se obligó a concentrarse en el acto de comer, cada bocado una mera rutina que parecía alejarlo de la vorágine de pensamientos. Pero no podía evitarlo, las palabras de su tío resonaban una y otra vez en su mente, como un mantra que lo empujaba a indagar más allá de las corazonadas. Fue entonces que su mirada se cruzó con la de Mariana nuevamente. Ella le sonrió, esos ojos brillantes parecían preguntarle si estaba listo para lo que se avecinaba. Ella había sido su cómplice, la única persona en la que había confiado el secreto que le había sembrado la inquietud, una verdad que podía romper la ilusión familiar. Se dio cuenta de que, en su búsqueda de verdad, había también una búsqueda de conexión que había estado ausente durante tanto tiempo. La boda de su hermana se acercaba, y con ello, los preparativos se hacían más intensos. Pero en lugar de sumarse a la alegría general, Carlos se sentía cada día más aislado. Pensamientos sobre las revelaciones que habían de venir comenzaron a asediarlo. ¿Era realmente capaz de soportar las repercusiones de lo que debía compartir? Aquel conflicto interno entre su deseo de ser escuchado y el temor al rechazo se convirtió en un peso insoportable. Los días pasaron, y con cada nuevo amanecer, la presión aumentaba. Carlos comenzó a observar su entorno con una mirada más crítica. El entusiasmo ajeno contrastaba con su propio mar de dudas. Una tarde, mientras revisaba antiguas fotos de la infancia, un recuerdo se destacó entre los demás, una conversación privada entre su madre y su hermana, un momento que parecía leve, pero que en retrospectiva se cargaba de significado. Las cosas no siempre son lo que parecen, recordó que había dicho su madre. Era un eco que ahora resonaba con dolorosa claridad. La idea de sacar a la luz esos secretos se volvió más apremiante. Carlos sabía que contestar a sus inquietudes implicaría un precio que él estaba, lentamente, comenzando a estar dispuesto a pagar. Las dinámicas familiares se sentían como hilos que debía desenredar, un rompecabezas que no ofrecía facilidad. Y si en su búsqueda de la verdad solo encontraba un dolor más profundo que el que ya conocía, entonces, un día, en medio de los preparativos de la boda, tomó la decisión de hablar con su hermana. Era vital para él que ella formara parte de esto, no solo porque compartían un lazo sanguíneo, sino porque también compartían un mismo mundo emocional, incluso en sus diferencias. Al buscarla, sus pensamientos giraban en torno a la necesidad de expresarse con claridad y valor. Encontró a Mariana sentada en una mesa del jardín, revisando algunas listas. Su rostro irradiaba una calma que Carlos deseaba tener. Al acercarse, su corazón latía con fuerza, la ansiedad y la expectación se mezclaban en su interior. Mariana, necesito hablar contigo de algo que me ha estado perturbando, comenzó, con la voz temblorosa. Ella levantó la vista, ofreciendo una sonrisa comprensiva, pero Carlos podía ver en sus ojos que ella presintió la seriedad de la situación. Claro, Carlos. ¿Qué pasa? Las palabras se agolpaban en su garganta. Era el momento. Era su oportunidad de confrontar el dolor oculto que había premeditado narrar. Pero la realidad de lo que estaba a punto de revelar lo envolvió en una niebla espesa de dudas. Esa conversación podría transformarlo, quizás aún más que lo que había vivido hasta ahora. La posibilidad de descubrir un nuevo camino o de enfrentar una verdad devastadora se presentaba ante él. Hasta donde pudiese llevarlo esta conversación, era irreversible. Sin embargo, antes de abrir la boca para continuar, un sonido en la casa les hizo detenerse. La puerta se abrió violentamente y una ráfaga de voces interrumpió el momento íntimo. Era el resto de la familia. Carlos sintió que un escalofrío recorría su cuerpo. Había algo más grande en juego, algo que estaba esperando salir a la luz. La puerta entreabierta entre la verdad y el dolor se cerraba. ¿Se atrevería a abrirlo nuevamente? Carlos se quedó paralizado, la tensión marcando su postura como si un hilo invisible lo sostuviera en el aire. La inminente llegada de los miembros de su familia le recordaba la fragilidad de su decisión. La posibilidad de soltar su carga emocional se desvanecía ante la distracción de risas y conversaciones. Pero en su interior, una voz lo instaba a actuar. Algunos rostros familiares aparecieron en la entrada, llenando el espacio con su energía.
Mariana, reconociendo el abrigo de sus sentimientos, le lanzó una mirada apremiante. El calor de su apoyo lo reconfortó, aunque también lo espoleó a tomar una decisión, enfrentarse a sus miedos. No puedo permitir que esto permanezca en la sombra, se dijo a sí mismo con cada instante que pasaba, su determinación crecía. Este no era solo un secreto, era un puente hacia la libertad emocional que tanto anhelaba. Tenía que hablar. Sin embargo, la necesidad de un momento de calma lo llevó a buscar un lugar más aislado, donde las palabras pudiesen fluir sin interrupciones, buscando un rincón del jardín donde las flores escondieran su tumulto interno, se encontró solo por un breve respiro. Tomó aire, inhalando el perfume de las flores, cada aroma era un recordatorio de la vida que había llevado hasta ahora. Estoy listo, pensó, convencido de que no podía volver atrás. Finalmente, su hermana salió, buscando las invitaciones, su risa interrumpió el aire cargado y por un instante, el mundo se desaceleró. Carlos, sintiendo la urgencia en su pecho, la llamó con suavidad, Mariana. Ella se detuvo, volvió la mirada, su expresión cambió. En su mente, Carlos elaboraba el mensaje que debía transmitir. Sabía que su revelación significaría un terremoto en las bases de su familia, pero el anhelo por la verdad superaba cualquier temor. Con un movimiento decidido, la guió hacia el mismo lugar donde había encontrado claridad. Mariana, por favor, escúchame. Lo que tengo que decir es importante. Estoy cansado de la confusión y el silencio, comenzó, repitiendo en su mente que este era un acto de amor y verdad. Su hermana, percibiendo la gravedad del asunto, se sentó y lo miró a los ojos. Te escucho, dijo con seriedad, el ambiente se cargó de una inexplicable intensidad. Recuerdo una conversación que no me deja en paz, confesó, sintiendo la presión de su pecho. Las palabras finalmente se deslizaron, sobre el pasado de nuestra familia, sobre secretos que ni siquiera yo entendía. Quiero entenderlos, y creo que compartir esto contigo será el primer paso. La ansiedad lo obligaba a seguir. Creo que hay cosas que deben salir a la luz antes de que sea demasiado tarde. Mariana asintió, pero la preocupación en su mirada era evidente. Carlos tomó impulso, enfrentando el torbellino de su mente. Hay una historia que no me han contado. Hay verdades que nos han ocultado y que afectan cómo nos relacionamos entre nosotros, expuso, sintiendo que el peso de cada palabra podía ser su liberación o su condena. No puedo continuar sin entenderlo, y no quiero que lo llevemos como una carga eterna. Un larguísimo silencio siguió a su declaración. Carlos sintió la magnitud de su incertidumbre, el eco de sus palabras reverberando en el aire entre ellos. Era el momento cumbre para descubrir lo que había estado subyacente en su vida, una verdad poderosa que podría redefinirlo. Mariana finalmente respondió, pero sus palabras, aunque suaves, fueron como un golpe. Carlos, a veces la verdad no es lo que esperamos. Esa frase se quedó flotando, prometiendo una revelación que aún no podría medir. La mirada de su hermana estaba llena de complicidad y temor, un sentimiento que Carlos empezó a comprender. La verdad, tan esperada, podría ser igual de dolorosa que el sufrimiento por el que ya había pasado. ¿Estaba realmente preparado para escucharla? El descubrimiento sería el comienzo de su liberación o el insomnio de una pérdida. La tensión se palpaba en el ambiente, y cada segundo se sentía como una eternidad. Las puertas estaban abiertas, la verdad aguardaba, pero ¿quién se atrevería a cruzar el umbral? El jardín parecía un reflejo de la tormenta interna que Carlos experimentaba. Cada sombra que se proyectaba sobre el césped le recordaba la opacidad de los secretos familiares que lo habían perseguido durante años. Mariana lo observaba con una mezcla de compasión y miedo, y él sabía que su siguiente paso marcaría un antes y un después en sus vidas. Incluso si la verdad duele, necesito escucharla. No puedo seguir viviendo en esta incertidumbre, se atrevió a decir, notando que su voz temblaba. Mariana suspiró profundamente, y en sus ojos brillaba una tristeza que Carlos nunca había percibido antes. Era como si, en ese momento, la fragilidad humana se abriera paso a través de ellos. Hay algo que siempre supe, Carlos, comenzó ella, arrastrando cada sílaba con la gravedad del momento. Nuestros padres nunca quisieron que supiéramos. Una parte de nuestra historia que prefirieron ocultar. El primer golpe resonó en su pecho, una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué es? La pregunta salió casi por inercia, mientras su mente comenzaba a trazar imágenes de un pasado que desconocía, como si cada pieza de su vida hasta ahora estuviera a punto de encajar, o desmoronarse. Cuando éramos pequeños, hubo un evento trágico. Algo que cambió a nuestra familia para siempre.
A veces pienso que lo olvidaron, pero, nunca lo hicieron, dijo Mariana con la voz entrecortada. Carlos sintió un escalofrío recorrer su espalda. Se enfocó en cada palabra, como si fueran las claves para desatar un enigma que lo había atormentado en silencio. Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca nos lo dijeron? Porque no supieron cómo hacerlo. Tenían miedo de que no lo soportáramos, respondió su hermana, su mirada buscando consuelo en él. El dilema de su infancia se hacía más tangible. La idea de sus padres tratando de protegerlos del dolor había llevado a una carga mucho mayor. Eso no lo entiendo, Mariana. No quiero vivir con una mentira. O quizás, todo este tiempo fuimos los verdaderos prisioneros de su desamor. La revelación comenzó a tomar forma en su mente. Carlos no solo quería entender el pasado, necesitaba apoderarse de su propia historia, restaurar lo que sentía que le habían robado. Pero el paso hacia adelante era incierto, cada nuevo conocimiento podría descubrir heridas más profundas. Los secretos tienden a fragmentar las relaciones, Carlos. Los padres pensaron que estaban protegiéndonos, pero al mismo tiempo, nos privaron de la posibilidad de afrontar la verdad juntos, explicó Mariana con sinceridad. Una parte de él quería retroceder, dejar el tema sin resolver, pero el calor de su determinación lo impulsaba a perseverar. No podemos seguir así. Necesito que me digas todo, aunque me duela. No puedo vivir en la sombra de los secretos. La verdad es lo único que me permitirá sanar. Mariana asintió lentamente, y el silencio que envolvió el jardín se volvió casi ensordecedor. Ella dio un paso hacia adelante, alineando sus intenciones con el peso de la revelación. Entonces, está bien. Escucha, comenzó, su voz temblando como las hojas al viento. Carlos sintió un vorágine de nerviosismo y curiosidad. Estoy preparado, afirmó, aunque en su interior, la duda comenzaba a surgir. Mientras Mariana empezaba a deshilachar la historia, Carlos entendió que tal vez el dolor era inevitable, pero que enfrentarlo sería la única manera de reescribir su vida. Sin embargo, bajo esa apacible conversación, un nuevo miedo se iluminaba. ¿Qué pasaría si la verdad que estaban a punto de descubrir lo separaba aún más? La intriga lo envolvía, pero cada palabra de su hermana prometía un viaje inesperado. Había llegado el momento de enfrentar no solo lo que ocultaban, sino también lo que él había temido de sí mismo durante tanto tiempo. Carlos, a veces las palabras pueden traer más desasosiego del que una vida entera puede contener, advirtió Mariana, levantando la mirada, y el eco de su aviso resonó en el aire. ¿Podría él finalmente permitirse confrontar su propio pasado, o se arriesgaría a perderse en el proceso? La brisa sopló con fuerza, llevándose consigo la fragilidad del momento, y mientras una nueva revelación se asomaba, Carlos sintió que la verdad comenzaba a cruzar el umbral. Lo que descubriera transformaría su vida o lo sumiría aún más en la oscuridad. La mañana del día siguiente se presentó con un aire renovado y determinante para Carlos. Había pasado una noche reflexionando sobre la conversación con Mariana y lo que significaba para su vida. Su corazón seguía latiendo con la intensidad de un nuevo propósito, y esa mezcla de ansiedad y esperanza parecía a la vez algo extraña y familiar. La verdad que había estado buscando con desesperación ya no era un demonio oculto, era un faro de luz que iluminaba su camino. Carlos decidió que había llegado el momento de construir su propio destino. En lugar de dejarse llevar por la corriente de la mediocridad, decidió ser el arquitecto de su vida. Se sintió fortalecido por la historia familiar que estaba desenterrando, y con cada nuevo descubrimiento, también estaba redescubriendo su potencial. Comenzó a elaborar un plan, combinar su trabajo como ingeniero con su creciente pasión por la historia familiar. Si lograba restaurar la finca ancestral, podría no solo honrar el legado familiar, sino también ir más allá de la frustración que lo había mantenido estancado. Ese día, decidió hablar con sus superiores en la empresa de ingeniería, presentando una propuesta utilizando los conocimientos técnicos que había afinado a lo largo de los años. Habló sobre cómo aplicar sus habilidades para transformar un espacio en desuso en un centro de encuentro para la comunidad, un lugar que tuviese tanto valor histórico como social. Su discurso detallado y apasionado, sustentado en una base sólida de datos y ejemplos prácticos, dejó a todos en la sala impresionados. Por primera vez, sintió que su voz era valorada. A medida que avanzaba la semana, Carlos mostró su verdadero potencial como ingeniero, innovador, determinado y, sobre todo, un defensor de la historia que había decidido recuperar. Sus superiores, sorprendidos por su iniciativa, prometieron apoyarlo. Por fin, su frustración se transformaba en acción, encontraba un propósito en cada tarea que emprendía.
La conexión con su familia también se transformó. Había empezado a hacer las paces con sus seres queridos. Conversaron sobre el legado familiar de una manera que nunca había sido posible antes. La relación con su tío pasó de ser tensa a una de discusión sincera. En una conversación, le explicó cómo sus acciones habían impactado a la familia y cómo ahora entendía que la verdad, aunque dolorosa, era crucial para sanar. Su tío, quien había visto la lucha interna de Carlos, mostró una vulnerabilidad inesperada. Juntos, acordaron honrar la memoria de su familia y dar comienzo a un nuevo capítulo, que los integrara a todos. En el día de la boda de su hermana, Carlos se encontraba en un lugar completamente diferente. Observó cómo Valeria celebraba su amor con su pareja en una ceremonia llena de alegría y esperanza. Mientras brindaban, Carlos levantó su copa con la certeza de que la verdad no solo había liberado su carga emocional, sino que lo había guiado hacia un futuro que de alguna manera siempre había estado destinado para él. Lleno de confianza y rodeado de un ambiente que celebraba la unión y la felicidad, Carlos comprendió que había recuperado su lugar, no solo en su familia, sino también en su propio ser, y finalizar el discurso de enlace y compartir sus palabras de orgullo y amor por su hermana le trajo una profunda satisfacción personal. Se sentía hecho de nuevo, el peso de la tristeza se había evaporado, dando paso a la realización. Ahora sabía que su vida tenía un propósito redentor, se sentía libre. La transformación de Carlos resultó no ser solo una cuestión de esclarecer el pasado, sino una expedición de descubrimiento hacia el futuro, que le ofreció espacio para crecer. Había logrado reconciliar su vida profesional con su legado y sanar la grieta en su identidad familiar. La fusión de su pasión por la historia con su carrera le abrió una puerta que jamás había imaginado. En su corazón, sabía que la verdadera victoria era la paz que había encontrado, y el orgullo de creer en sí mismo. Es hora de contactar a tus propios sueños y empezar tu viaje. Si has llegado hasta aquí y te ha inspirado la historia de superación de Carlos, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No querrás perderte las próximas historias emotivas exclusivas que te motivarán a alcanzar tus metas. Deja un me gusta ahora para alimentar nuestro algoritmo y dar a conocer estos relatos poderosos. Comenta tus reflexiones, reacciones y teorías sobre el cierre de esta historia, porque tu opinión cuenta. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesiten descubrir el poder de la verdad y la resiliencia. Este es el momento de mostrar tu apoyo.